partir de este enfoque. Las soluciones basadas en la naturaleza yo no lo vería como una estrategia de moda, yo lo vería más como una acción que desde hace muchos años, se viene, digamos, implementando a nivel mundial, pero que desde hace poco tiempo se le ha denominado así. Es decir, todo lo que tiene que ver con restauración, conservación de manglares o de ecosistemas pues, acuáticos y terrestres, todo lo que tiene que ver con adaptación basada en ecosistemas, agricultura urbana, todo este tipo de estrategias, digamos, donde se pone en el centro a la vida, es decir, donde se pone a la naturaleza en el centro de todo, son y han venido siendo desde siempre soluciones basadas en la naturaleza. Lo que pasa es que hace pocos años la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es decir, la UICN, plantea esta aproximación de una forma ya oficial, ¿okay? Y a nivel internacional. De hecho, la UICN, digamos, es como el padre de esta noción de soluciones basadas en la naturaleza porque logró sistematizar todo el marco conceptual y metodológico que pueda haber detrás de esta noción. Para la UICN, las soluciones basadas en la naturaleza pues son acciones que están, digamos, dirigidas a proteger y conservar a la naturaleza, pero al mismo tiempo se hace un uso sostenible de esa biodiversidad y de esos servicios ecosistémicos para resolver los retos o los desafíos actuales de la sociedad o de la civilización actual. Ellos hacen, digamos, incluso énfasis en estos 6 retos que ven acá. Por supuesto, como primer lugar, el tema de cambio climático. Existe muchísima información ya, digamos, publicada desde hace mucho tiempo que enfatiza esa relación entre la naturaleza y el cambio climático. De hecho, el efecto invernadero de hoy para mañana solamente haciendo un uso sostenible de la biodiversidad. Por supuesto, la gestión de desastres, de riesgo provocado por riesgos climáticos, seguridad hídrica, seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, salud humana y todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico. Es decir, estos son los 6 pilares fundamentales donde la UICN hace énfasis para aplicar las soluciones basadas en la naturaleza. Hace muy poquito, de hecho creo que hace menos de un mes, la UICN publicó el estándar internacional o el estándar global de las soluciones basadas en la naturaleza. Esto es un adelanto bastante importante porque de alguna u otra forma plantea cuáles son indicadores o cuáles son esos criterios fundamentales para diseñar, implementar y monitorear soluciones basadas en la naturaleza en los territorios. Sin embargo, a pesar de todo esto, en mis investigaciones pues, que yo he tenido con el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, esta noción sigue siendo muy internacional. Entonces, aterrizar esta noción muy compleja de las soluciones basadas en la naturaleza a los territorios, es decir, a lo local, realmente hay mucho trecho, ¿okay? Entonces, para eso, cada país y cada territorio debe explorar esta noción de las soluciones basadas en la naturaleza y en base a eso, pues hacer su propia propuesta de diseño, implementación y monitoreo, porque cada territorio es muy diferente, cada país es muy diferente. Entonces, uno no puede aplicar las mismas soluciones basadas en la naturaleza de acuerdo al estándar que tiene la UCN, por ejemplo, asimismo en Italia, que como lo aplicarías en Colombia. Y eso, digamos que fue mi tesis de maestría, es decir, entender cómo podíamos escalar y entender las soluciones basadas en la naturaleza en un territorio complejo, multicultural, pluriétnico, biodiverso como Colombia. Y eso, digamos, o a partir de eso salieron algunos hallazgos. Ustedes incluso pueden descargar mi tesis completa sin problema desde el sitio web de la Universidad Externado, que fue donde yo hice mi tesis, y ahí podrán encontrar algunos de los hallazgos más como preliminares que surgieron en mi tesis. Sin embargo, pues acá les traigo algunos para que lo tengamos como en el radar. El primero de ellos es que se creó un portafolio de soluciones basadas en la naturaleza para Colombia. Esta noción de las soluciones basadas en la naturaleza también tiene unas soluciones que son muy internacionales y que quizás unas sí se pueden replicar y adaptar a un territorio como Colombia, pero otras no tienen sentido porque simplemente no tenemos o los ecosistemas o no tenemos esa provisión de servicios ecosistémicos como tan fuerte como lo tendrían otros países. Entonces lo que se hizo fue a través
través de un grupo transdisciplinar de más de 70 revisores o actores que hicieron parte de este proyecto de investigación, pues se creó el portafolio de soluciones basadas en la naturaleza para Colombia versión 1, porque obviamente eso fue en el año 2019 y ya en este año pues obviamente el tema ha avanzado muchísimo, inclusive hemos integrado también al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pues para que haga parte de esta nueva noción. Estas son las 12 soluciones que surgieron en ese momento y que, como les digo, se están revisando en este momento. Esto es a escala nacional. El siguiente paso sería hacer una revisión regional, departamental inclusive, para mirar por departamento y por región, pues cuáles son esas soluciones basadas en la naturaleza que mejor se le asignaría o mejor, digamos, relación tendría con ese sector, con esa zona del país. Sin embargo, pues para que lo tengan en cuenta, de estas 12 soluciones o de estas 12 soluciones, lo que se hizo dentro de mi proyecto de investigación fue un análisis donde hacíamos la conexión de estas soluciones con acciones complementarias. Es decir, no son soluciones per se, porque no tienen los criterios para hacer soluciones basadas en la naturaleza, pero sí son acciones que en el territorio o en los sectores productivos es necesario incluir dentro de los territorios o dentro de las zonas a donde uno va a desarrollar este tipo de soluciones, pues para que haya una convergencia entre esas soluciones y otras acciones que llamamos complementarias. Y adicionalmente a eso hicimos una revisión de qué tipos de servicios ecosistémicos generaban estas 12 soluciones basadas en la naturaleza que ven en pantalla y cuáles eran también esos posibles servicios ecosistémicos. Esto es una noción que quizás muchos de los ecólogos no les gusta llamar o mencionar, porque es como si dijéramos que la naturaleza provee cosas negativas, pero realmente lo hace en cierta forma y en ciertos momentos. Es decir, por ejemplo, una de estas soluciones basadas en la naturaleza o algunas de estas soluciones basadas en la naturaleza, de alguna u otra forma pueden proveer, por ejemplo, servicios ecosistémicos asociados a algunos mosquitos, por ejemplo, que quizás para nosotros como seres humanos es muy molesto, pero la naturaleza lo necesita porque es parte de su ciclo natural. Pero para uno como ser humano, sobre todo que está asociado a esos territorios, pues es muy molesto. Entonces ese tema de los servicios ecosistémicos, que es algo un poco delicado todavía, pues también lo abordamos en el proyecto de investigación y lo que hicimos fue revisar entonces estas 12 soluciones basados en supuestos posibles que podían desarrollarse en el territorio y que podían ocasionar tanto efectos positivos como efectos negativos. Lo otro que hicimos fue diseñar o evaluar cuáles eran esas condiciones o estos habilitantes necesarios para aplicar las soluciones basadas en la naturaleza en Colombia. Como yo les decía ahorita, esta noción es muy internacional y lo que hicimos fue tratar de bajarlo un poco, ¿no? de aterrizarlo un poco al contexto colombiano. Entonces, salieron muchas habilitantes que ustedes pueden revisar en el documento, pero estas 4 son como las más importantes. Uno es el enfoque de sistemas de vida sostenible, es decir, que tenemos que pensar siempre en la noción de aplicar estas soluciones con la primera instancia de que tú vas a conservar la biodiversidad. Si tú aplicas las soluciones basadas en la naturaleza pensando en que simplemente vas a obtener un beneficio por parte de ellas y pues para resolver alguno de los retos que necesitas en el territorio y no vas a proveer esa conservación y ese uso sostenible de la biodiversidad, ya ahí estamos perdiendo y necesitamos tener esa noción pues para arrancar. Eso se puede hacer a través del pensamiento sistémico, de la ciencia holística o del diseño bioinspirado o la misma biomímesis como se le conoce también. El segundo habilitante es el tema de los procesos de gobernanza adaptativa. Por supuesto, necesitamos entender que la misma conservación de la biodiversidad va a proveer unos procesos adaptativos muy importantes en el territorio y en los sectores productivos. Y digamos, para entender esto necesitamos entender o aplicar también la noción de las estrategias de adaptación basada en ecosistemas, basada en comunidades, etc. La noción de los cambios transformativos, entender que no todo es lineal, ¿no? Sino que hay unas especies de ciclos dentro de los territorios que de forma natural o antrópica pues surgen y causan modificaciones. Y por supuesto entender, digamos, que existe una identidad territorial.
y es un poco conectado a lo que les decía, que yo no puedo aplicar o coger una solución basada en la naturaleza con un enfoque internacional y aplicarlo directamente en Colombia porque no me va a dar los mismos resultados. La tercera habilitante es el tema de la gestión del conocimiento. Entonces, entender, por supuesto, que más allá de los conocimientos científicos y robustos, existen también saberes y prácticas y acuerdos incluso sociales que se deben llevar a cabo pues, para implementar estas soluciones basadas en la naturaleza en Colombia. Y por último, el cuarto habilitante es el tema de la resiliencia como cogestión integrada del territorio. Entender la resiliencia es algo muy complejo, es algo muy bonito, también es un proceso muy bonito, pero es algo muy complejo, sobre todo cuando hablamos de un país biodiverso como Colombia, porque cada ecosistema es muy diferente. Entonces, para eso nosotros, y sobre todo los que trabajamos más con ecología, debemos hacer un énfasis en entender la resistencia de los ecosistemas, la funcionalidad de dichos ecosistemas y por supuesto la interioridad ecológica que pueda haber detrás de esos ecosistemas. Entonces, estos son en grosso modo los 4 habilitantes que surgieron pues, para aplicar soluciones basadas en la naturaleza en el país. Por supuesto, digamos que todo esto que les acabo de mencionar tiene mucho que ver con cambio climático, y más porque Colombia ejerce un liderazgo pues, nacional y regional sin lugar a dudas en la acción climática. No todos los países de América Latina tienen una política de cambio climático, no todos los países incluso en este momento están haciendo las actualizaciones debidas de sus contribuciones nacionalmente determinadas como lo está haciendo Colombia. Y adicionalmente no todos los países tienen una estrategia a largo plazo como nosotros la tenemos, que es esta estrategia de cambio climático al 2050, que de alguna u otra forma, a pesar de que lo veamos tan lejos, es una apuesta por pensar desde ahora y actuar desde ahora hacia el futuro, ¿no? Entonces, realmente la participación, digamos, muy activa de Colombia frente al tema ha demostrado que Colombia tiene un liderazgo detrás y en todos estos tres, digamos, o estas 3 herramientas que les acabo de mencionar, la política, la contribución nacional y la estrategia a largo plazo, cuentan con, como parte de las soluciones, expresan el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces es importante porque ya desde un punto de vista oficial se integra esa noción de las soluciones basadas en la naturaleza. Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo, pues también se hace énfasis a la noción de la naturaleza como ese medio para transitar hacia la sostenibilidad. Eso es un apartado que quedó, digamos, en el Plan Nacional de Desarrollo y que realmente me parece muy ejemplar que haya quedado porque de alguna u otra forma pues nos motiva a seguir trabajando por el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Y asimismo también les traje, digamos, estas 3 alianzas o coaliciones donde Colombia forma parte. Son alianzas y coaliciones internacionales, es decir, globales y regionales de la región latinoamericana, donde Colombia hace parte y donde se expresa muy directamente la noción de las soluciones basadas en la naturaleza. La primera es la Alianza para la Ambición Climática. Es un contexto también internacional, o global. Prácticamente todos los países que firmaron el Acuerdo de París están incluidos en esta alianza y ahí hay unos temas esenciales de soluciones basadas en la naturaleza. El segundo elemento es la coalición de transición energética. Si recuerdan, al inicio les contaba de que nosotros en la Universidad de AN estamos abordando la aproximación entre las soluciones basadas en la naturaleza y las transiciones energéticas. Entonces, en esta coalición, que es más a nivel latinoamericano, se expresa la necesidad de transitar hacia energías renovables y una de esas herramientas es a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Y por último, no menos importante, está la Coalición Internacional de Soluciones Basadas en la Naturaleza que se creó hace muy poquito y donde hay unas metas muy puntuales, unas metas globales muy puntuales para conservar la biodiversidad a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces es importante que ustedes sepan que Colombia hace parte de estas alianzas y coaliciones y que a través de estos grupos, digamos, de trabajo, se están integrando esas nociones en los documentos ya oficiales, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Por supuesto, quizás esta imagen ya la habrán visto muchas veces,
pero siempre es importante mencionarlo porque así en este momento se ve la contribución nacionalmente determinada. Digo así en este momento porque se está haciendo un ajuste, como les estaba comentando ahorita en la lámina anterior, donde muy probablemente muchas de estas metas ya las hemos prácticamente cumplido, algunas ya las hemos cumplido al 100%, otras están todavía un poco lentas por cumplir. Entonces lo que se está haciendo con la actualización de la contribución es que de alguna u otra forma se revise cuáles son las metas tanto de mitigación como de adaptación que se han cumplido, y lo que sí se ha insertado, digamos, o se ha incluido la noción de las soluciones basadas en la naturaleza como parte de las apuestas transformadoras del país, pues para transitar hacia un desarrollo bajo en carbono en Colombia. Esto es algo muy importante porque ya desde un punto de vista oficial hablamos entonces de la noción de soluciones basadas en la naturaleza, lo cual pues obviamente hay que permear en todo el territorio nacional. Por supuesto, para el departamento del Quindío hay unos temas muy interesantes digamos, de conexión entre biodiversidad y cambio climático. El Quindío es un departamento muy biodiverso, realmente, y tiene, digamos, unos potenciales muy importantes para implementar y desarrollar soluciones basadas en la naturaleza gracias a esto. Esta gráfica que les estoy presentando en este momento viene del plan del Quindío, o sea, digamos, la tomé del plan de cambio climático del Quindío hacia el 2030, y acá muestra el análisis de vulnerabilidad. Básicamente, esto que ven acá en pantalla es el análisis de vulnerabilidad que nos demuestra en color rojito cuáles son esos elementos claves donde hay que hacer más énfasis porque pues vamos a tener más problemas en el futuro, digamos, sobre estos elementos muy puntuales debido al cambio climático. En términos de amenaza para el recurso hídrico, se ve bastante complejo el tema, y esto es algo muy importante que hay que hacer, digamos, como acupuntura, porque aquí es donde nosotros tenemos la inspiración para desarrollar soluciones basadas en la naturaleza que permitan conservar el recurso hídrico en el departamento del Quindío. La restauración, por ejemplo, y que va digamos, a venir ahora a continuación algunas charlas sobre el tema, eso va a ser esencial para que de alguna u otra forma, o sea, la noción de la restauración ambiental dirigida hacia la conservación del recurso hídrico va a ser fundamental para el departamento, y que en un futuro pues obviamente este valor tan alto pues de vulnerabilidad pues se reduzca paulatinamente. Y en términos de sensibilidad tenemos que el hábitat humano y la infraestructura pues se va a ver, o va a ser lo que más se va a ver impactado por el cambio climático. Esto tiene muchísimo que ver con la provisión de servicios ecosistémicos, de alguna u otra forma. El hábitat humano es nuestro nicho, es nuestro hogar, es básicamente donde nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos, y si pues por supuesto nuestro hábitat se ve impactado por desastres naturales que no son tan naturales, desastres casi antrópicos causados por nosotros mismos, si se ve afectado por nosotros, pues de alguna u otra forma, pues nosotros también vamos a vernos afectados, y la salud humana y otro tipo, digamos, de factores más humanos se van a ver afectados. Pero estos son elementos que podemos, entre comillas, atacar con las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces es importante que cuando estemos diseñando como departamento, estemos diseñando cuál es la estrategia o cuál sería ese portafolio de soluciones basadas en la naturaleza para el departamento ideal, idóneo. Se revisen entonces estos análisis de vulnerabilidad, y con base a los valores muy altos o altos, pues se pueda hacer más casos, digamos, prácticos de transición a través de la naturaleza en estos puntos particulares. En el mismo plan digamos, de cambio climático del Quindío, en su apartado de estrategia para la adaptación y mitigación del cambio climático, hace énfasis en 4 ejes estratégicos. Y en los 4 ejes estratégicos, si bien no se menciona solución basada en la naturaleza así explícitamente, hay unos elementos muy interesantes en términos de biodiversidad y en términos de servicios ecosistémicos, que de alguna u otra forma pues va a conducir a hacer una propuesta muy integradora y muy efectiva de soluciones basadas en la naturaleza en el departamento, e incluso ojalá con base a estos habilitantes que les conté ahorita, de entender el territorio pues como un todo,
de implementar o integrar esta noción de resiliencia, de generar estos procesos de gestión del conocimiento, para que de alguna u otra forma pues, pueda ser un proceso más integrador, más participativo y más sistémico. Yo creo muy particularmente que Quindío tiene un potencial de verdad muy interesante a escala nacional para diseñar soluciones basadas en la naturaleza. Y ¿por qué no? Quizás incluso ser un departamento o uno de los departamentos como que demuestre ser un caso práctico de transición hacia la sostenibilidad, que realmente apuesta por la noción y el entendimiento de este tipo de soluciones, pues para enfrentar, por supuesto, la crisis climática. Ya para finalizar, pues sé que el tiempo creo que corre un poquito, no sé ni siquiera qué hora es, pero para finalizar ya les traigo esta última lámina donde quiero como cerrar en 3 puntos esenciales, como yo lo llamo, esos mantras de las soluciones basadas en la naturaleza y pues su aporte efectivo hacia el cambio climático, que ya he repetido pues digamos en la presentación, pero quisiera cerrar como con estos 3 puntos. El primero de ellos es este, y es que entendamos que este tipo de soluciones debe generar procesos de gobernanza y de gobernabilidad que sean adaptativos. Nosotros no podemos diseñar, implementar ni monitorear soluciones basadas en la naturaleza si no están acompañados de actores estratégicos. Y cuando llamo actores estratégicos, hablo de gobiernos, hablo de empresas privadas, hablo de institutos de investigación, hablo de academia, hablo de organizaciones no gubernamentales, hablo de líderes comunitarios. De alguna u otra forma, crear estos procesos transdisciplinarios e interinstitucionales van a permitir que este tipo de soluciones realmente sean efectivas en el territorio y que no pase, como pasa muchas veces, que se diseñan soluciones biodiversas, por así decirlo, para no llamarlo soluciones basadas en la naturaleza, se implementan y luego se mueren porque simplemente no hay dolientes detrás, ¿no? Entonces esa coalición y esa alianza que se pueden hacer entre diferentes actores es fundamental para que este tipo de soluciones siga manteniéndose vivos en el tiempo. Lo otro es que, como les reiteraba como en varias partes, nosotros no podemos diseñar soluciones basadas en la naturaleza tomando en cuenta la realidad de otros países. Es decir, podemos tomarlo como casos de estudio, de análisis, de interés, de inspiración, pero no podemos replicar las soluciones tal cual las encontramos a nivel internacional, a nivel nacional o regional o departamental. Eso es imposible y siempre o casi siempre ese tipo de soluciones van a fracasar porque no tienen ese sabor, digamos, de la identidad territorial que tienen los territorios o que tienen diferentes zonas y más zonas, por ejemplo, o lugares muy particulares como Colombia, donde obviamente hay que incluir esa identidad territorial dentro de este diseño de soluciones. Asimismo, esta integración de esta identidad territorial va a permitir un consenso con las comunidades, va a permitir llegar a acuerdos y negociaciones interesantes con comunidades o con gobiernos o con diferentes instituciones de empresas privadas para de alguna u otra forma asegurar que estos procesos de sostenibilidad no sean impuestos, sino que sean acordados entre todas las partes. Recuérdense algo, y es que la sostenibilidad no se impone. Si se impone una acción que supuestamente es sostenible, no es sostenibilidad, porque sostenibilidad detrás tiene la noción de la equidad, del bienestar, de la inclusión. Y si tú impones algo, pues ya de entrada no es sostenible. ¿Okay? Y como último punto, es que las soluciones basadas en la naturaleza pues deben integrar los sistemas de gestión del conocimiento. Esto es muy importante, porque muchas veces simplemente esta noción tan internacional de las soluciones basadas en la naturaleza se queda detrás de un grupo de expertos científicos muy robustos que hablan sobre el tema, pero no incluyen otro tipo de aportes desde el conocimiento que son indispensables cuando hablamos de este tipo de soluciones, como pueden ser, por ejemplo, prácticas, saberes ancestrales, tradiciones, en fin, un montón digamos, de factores detrás que deben incluirse cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza y, por supuesto, su aporte hacia la acción climática. Ya para cerrar como último punto, quisiera contarles que nosotros desde la Universidad de AN, junto con la UICN y junto a la ANDI, a la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, incluso algunas empresas del sector privado, junto al DNP, el Departamento
Nacional de Planeación y junto al Ministerio de Ambiente estamos preparando una propuesta para crear la Red Colombiana de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Eso va a permitir, digamos, abrir un espacio de diálogo, de generación del conocimiento, un think tank o un doing tank para realizar aportes muy sustanciales al tema de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, pues con gusto, cuando ya creemos esta nueva red, les estaremos informando por si se quieren sumar y pues por si quieren ser parte entonces de esto. Acá les dejo mis contactos también, mi cuenta de Twitter y mi correo, por si pues quieren contactarme para cualquier cosa, y pues de antemano les agradezco muchísimo la atención a la presente. Doctora María Eugenia, muchísimas gracias por su presentación. Muy interesante el tema de ver las soluciones basadas en ecosistemas de una manera holística, ¿sí? De no desarticular el tema social, el ambiental, el económico, ¿sí? Que cada uno de ellos se articule realmente. Entonces así podemos hablar de sostenibilidad. Hay dos preguntas en el chat, pero antes quiero comentarle que hay un reconocimiento por su maravillosa hoja de vida y también por ese portafolio de soluciones basadas en ecosistemas que tienen pues por parte de nuestros seguidores en el Facebook. Una de las preguntas: ¿qué mensaje, consejo y o acción climática sugerirías para los grandes y pequeños productores colombianos para hacer frente al cambio climático en el contexto de soluciones basadas en la naturaleza? Vale, gracias Luisa. Yo pensaría que el primer mensaje o el mensaje que le podría transmitir en este momento es que entendamos la noción del cambio. Es decir, como decía en un momento en mi presentación, nada se mantiene lineal, nada en el sistema, nada en el planeta, nada. Y nada en el tiempo tampoco se conserva lineal. Todo tiene, digamos, unos altos y bajos que de alguna u otra forma van a permitir entender dónde yo como agente de cambio o agente de transición hacia la sostenibilidad quiero hacer una acción muy, digamos, enfática para transitar precisamente hacia la sostenibilidad. La agricultura es uno, y la ganadería y estos procesos productivos en general que se realizan sobre el territorio son una de las claves que tenemos, sobre todo en un país como Colombia, para precisamente desarrollar esas apuestas por la sostenibilidad. Pero eso sí, apostemos a cambiar, no a quedarnos siempre en lo mismo, no a hacer siempre lo mismo, tratar de adaptarnos a estas condiciones cambiantes que estamos viviendo. Los mismos agricultores y las mismas personas que trabajan en el campo de alguna u otra forma nos enseñan a nosotros los urbanitas, ¿no? Los seres que vivimos en las ciudades, a que ellos se adaptan ya de por sí a estas condiciones cambiantes. Entonces yo pienso que la noción de entender este cambio y de seguir apostándole a realizar estas acciones de sostenibilidad tomando en cuenta esta noción de cambio y de transformación de alguna u otra forma pues va a permitir que transitemos hacia la sostenibilidad. Y por supuesto también que cuenten con la academia y con los institutos de investigación. Realmente los institutos SINA de investigación, que serían el Humboldt, el SINCHI, el IAP, el IPEMAR y el IDEAM, son, digamos, institutos éticos que pueden ayudar a estas personas a transitar hacia la sostenibilidad y viceversa. Estas personas de alguna u otra forma pueden ayudar a este tipo de investigadores que trabajan en estos institutos a transitar hacia la sostenibilidad. Y no menos importante, la academia. La academia, nosotros como tal en las universidades tenemos, digamos, el don de generar conocimiento a través de una forma colectiva, ¿no? A través de diferentes procesos que sean muy participativos, y ahí es donde entran estas personas que están interesadas pues en transitar hacia la sostenibilidad desde diferentes acciones y medidas. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. ¿Qué le falta al gobierno colombiano para ser exitoso en el impulso de estas soluciones? Yo pienso muy particularmente que Colombia está haciendo una apuesta interesante por adentrar y por oficializar el término de soluciones basadas en la naturaleza. Se los aseguro, incluso como estaba comentando ahorita con el tema del liderazgo climático, se los aseguro que no todos los países de América Latina están abordando la noción de soluciones basadas en la naturaleza como Colombia lo está haciendo. Y lo digo con propiedad porque yo me dedico a eso, a revisar incluso con otros países de América Latina cómo está el avance en esos términos. Inclusive la misma UICN apuesta, digamos, por países como Colombia, Perú, Costa Rica, digamos, como viéndolo de América Latina,
que le apuestan realmente a la noción de soluciones basadas en la naturaleza. Otras nociones que están surgiendo en este momento se convierten literalmente en greenwashing, en lavado verde. Y eso quiere decir que simplemente yo como país estoy diciendo que estoy hablando o que voy a actuar sobre el tema, pero realmente no lo es. Ojo, claro, por supuesto, hay unos puntos críticos en Colombia en este momento, como por ejemplo las altas tasas de deforestación, que de alguna u otra forma hay que tomarlo en consideración pues cuando abordamos el tema de las soluciones basadas en la naturaleza para el país, pero ya de por sí que el gobierno nacional y los gobiernos regionales estén abordando la noción de soluciones basadas en la naturaleza y todo lo que implica, pues realmente es algo bastante importante. Es decir, hay voluntad política pues para abordar el tema. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia, por su participación. Quedamos todos muy contentos con su intervención, con sus comentarios, con sus aportes. Le agradecemos muchísimo. Vamos entonces a continuar con la presentación Generalidades de la Restauración Ecológica por parte de Néstor Jairo Rodríguez de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Néstor Jairo Rodríguez es administrador de empresas agropecuarias, especialista en cuencas hidrográficas, especialista en gestión ambiental, magíster en ciencias ambientales, 4 años, con 4 años de experiencia como instructor rural del SENA Regional Quindío, 11 años como profesor del Instituto Técnico Confenalco del departamento y más de 25 años como funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Autoridad Ambiental del departamento. Néstor, bienvenido. Buenas tardes. No te escuchamos, Néstor. Habilita tu micrófono, por favor. Habilita tu micrófono, Néstor, no te estamos escuchando. Néstor, no te estamos escuchando. Néstor, habilita tu micrófono, por favor. Ahí. Ahora sí, te escuchamos. Ahora No sí. sé qué pasó. Listo. Ok, Muchas perfecto. gracias. El tiempo es tuyo. Sí, sí, listo. Lisa, ¿con cuánto tiempo contamos? ¿Puedes agrandar la imagen, por favor? 20 Sí, minutos. ya. Listo. 20 minutos, listo. Bueno, vamos a tratar entonces de hacer algo. Bueno, como lo dijo Luisa, mi nombre es Néstor Jairo Rodríguez, yo soy servidor público, funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la autoridad ambiental en el departamento del Quindío, y en este momento soy el profesional que tiene a cargo los proyectos de restauración ecológica. En la charla vamos a mirar unos 7 momentos. Vamos a hablar algo de historia de la restauración, un enfoque conceptual, vamos a hablar un poco del Plan Nacional de Restauración, que es la política que debemos seguir, un poco de la holística de la restauración, 2 o 3 pequeños tips de cómo que se debe tener en cuenta cuando uno inicia un proyecto de restauración. Vamos a mostrar qué estamos haciendo en el Quindío desde la autoridad ambiental. Y por último, pues no podíamos dejar de asociar restauración y cambio climático. Por favor, miren esta imagen. ¿Sí? Esta imagen, por favor, yo quiero que la miren completica. Antes de nuestra era, o sea, hace 8.000 años. Si ustedes ven todos los oficios, ocupaciones, es el neolítico, o sea, la nueva piedra, antes de entrar a la edad de los metales. Estamos saliendo de la edad de piedra, entrando a la edad de los metales. Y hay unas particularidades, están distribuidos ya, miren que el hombre hizo construcción
construcciones, se estableció viviendas, y miren, por aquí está veniendo el bosque, está arando la tierra, sembrando, cosechando, más los otros oficios, ya es la piedra pulida. Eso es lo que caracteriza esta edad, neolítico. Eso nos va a servir para mirar enseguida una cosa. En el mundo, la revolución neolítica está muy marcada por el nacimiento de la agricultura. Ahí pueden ver las fechas. La agricultura surge espontáneamente, o sea, el hombre deja de ser recolector cazador y se vuelve un poquito ya agricultor, no deja de recolectar, no deja de cazar, pero se establece ya y queda en el territorio. Y a partir de este momento cambia la relación de los humanos con el entorno. ¿Sí? Miren los años, son diferentes los años en que aparece la agricultura en el mundo. Mientras que 8.500, 7.500, 5.000, en América 3.000, 3.500, 2.500. A partir de ese momento, todo impacto, todo daño que hace el hombre a la naturaleza, trata de remediarlo con siembras y plantaciones. Resulta que en los años 70 y 80 se empieza, ahí es donde sale el Club de Roma, que es en el 78, esa ONG de los científicos y personajes políticos importantes que ha marcado y ha analizado y ha hecho muchos aportes a la investigación. Es porque aparece la degradación, se ve más la degradación que está causando el hombre en la naturaleza. Y entonces surge que hay que entrar a conservar. ¿A conservar qué? A conservar ecosistemas, a conservar animales, plantas. Esto se fue acelerando y vieron que no era suficiente con empezar a conservar tal cual como lo dice la palabra, sino que había que involucrar las personas, la comunidad, la población. Y en los 80 no solo se habla de conservar, sino que se empieza a hablar de recuperar, hay que remediar, hay que de alguna forma aliviar los daños ambientales que estamos causando. Entonces es cuando surge la restauración ecológica como una actividad del hombre para tratar de remediar los daños que viene causando. Traigo esta frase aquí de Alexander von Humboldt. Acuérdense que Alexander von Humboldt era geógrafo, astrónomo, historiador, explorador, naturalista, y él desde sus expediciones él decía que no solo iba a registrar lo que estaba viendo, las plantas y lo que observaban los ecosistemas, sino que él quería entender cuál eran esas fuerzas de la naturaleza y cómo estaban ahí, cómo se estaban dando y cómo ejercían influencia sobre todos los seres vivos. Entonces, este cuento de la restauración y de entender que hay que mejorar lo que estamos dañando, pues arranca con estos dos señores, Alexander von Humboldt y Charles Darwin. Charles Darwin se basó mucho en los conceptos de von Humboldt para entender más la naturaleza. O sea, la naturaleza no es simple, no es tan simple, ni la naturaleza está hace parte del todo. Por ahí en 1949 este señor de Norteamérica dice que debemos dejar de estar sembrando árboles como sembrando repollos, es la palabra que él dijo. Y vuelve a repetir lo que dijo Humboldt y Charles Darwin mucho más atrás, que la tierra hay que tratarla pues como lo que es, un ser que tiene interdependencias e interacciones entre sí. En el 88 se crea la Sociedad Internacional. Aquí estoy dando como unos brinquitos de cómo ha ido introduciéndose el cuento de la restauración ecológica, porque en un principio fue muy difícil. Los ecólogos y los biólogos y mucha gente no entendía que la restauración hacía parte de la conservación, no lo veían como tal. Se crea la Sociedad Internacional de Restauración Ecológica. Ya en el 95 en Colombia aparece la restauración, pero no aparece desde el gobierno, aparece
las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y desde algunas universidades. En el 98, en el plan estratégico de ese momento, que llamaban el Plan Verde, empieza a hablarse de restauración. En el 2003 aparece una guía metodológica para restaurar ecosistemas. En el 2006 aparece un protocolo de restauración. En el 2006 nace la Red Colombiana de Restauración Ecológica, que ahora tendremos una charla la de seguida. En el 2006 aparece la Estrategia de Restauración Ecológica Participativa. Se involucra la comunidad, la gente es muy importante. Aquí es donde ya se deja de pensar en parques para la conservación, sino parques con la gente, porque muchas comunidades viven dentro de los parques y las reservas en el país. En el 2007 nace la Red Iberoamericana de Restauración Ecológica. En el 2009 el Congreso Colombiano de Restauración Ecológica. Y aquí es importante porque se forma la Mesa Política de la Restauración. En el 2009 se reconoce la restauración como una dimensión de la conservación, por eso está resaltado con otro color. El Ministerio del Medio Ambiente, el Von Humboldt, ya empiezan a apoyar proyectos en varias corporaciones y se empiezan a publicar muchos documentos. Y asimismo el CIPA inicia proyectos de restauración en varias partes del país. Y por último, en el 2015 aparece el Plan Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al cual nos vamos a referir un poquito más adelante. Como no sabemos el nivel de conocimiento de los que nos están escuchando, para algunos, como decía un amigo mío, yo soy un cura dando misa a unos obispos, pero me permití y me atreví a colocar algunos conceptos generales para poder entender el concepto de restauración ecológica. Eso uno habla de sucesión vegetal y miren este dibujo nos representa bien la sucesión vegetal, que es ir reemplazando las comunidades de plantas una por otra. Aquí empezamos en un terreno completamente sin suelo, empiezan a llegar pequeños microorganismos, líquenes, bulbos, luego empieza a reemplazarse por unas hierbas, unos arbustos, y a medida que avanza el tiempo va llegando otras comunidades vegetales. Ecosistemas es un término que todo el mundo maneja, ¿sí? Ecosistemas hay desde el agüita en el quiche o la bromelia, donde vive la ranita y muchos microorganismos, hasta la tierra, que es el gran ecosistema donde estamos nosotros habitando. Resiliencia, pues es un término muy importante, porque tal vez eso es lo que permite que la naturaleza no seamos capaces de acabarla. El ser humano como especie más de la naturaleza no será capaz nunca de acabar con una naturaleza muy compleja. Ayudará a extinguir algunas especies vegetales y animales, a transformar la misma naturaleza y el relieve, pero la naturaleza misma tiene lo que llaman memoria ecológica, es decir, es capaz de soportar algunos tensionantes y alguna degradación muy fuerte, pero en últimas vuelve a recuperarse. El término de degradación, que todo el mundo lo entendemos, pero aquí es desde el punto de vista ecológico, es la capacidad que tienen los ecosistemas para satisfacer especialmente algunas necesidades sociales, como son los bienes y servicios ambientales. El disturbio, pues, es todo lo que está causando en el tiempo y el espacio alguna degradación o está cambiando estructura o está cambiando población, es decir, algún efecto que está haciendo, puede ser positivo o negativo. Y el impulsor es el agente que está generando esos cambios. También en restauración ecológica van a ver ustedes ahora las definiciones que se habla de estructura, de composición, de funcionamiento y atributos. La figura que ustedes ven cumple todo, tiene estructura, composición,
conservación, funcionamiento y actividad. Hay gran cantidad de especies de animales, vegetales, se está dando, por lo tanto se da, la cadena trófica se da muy bien, equilibrio, y el ambiente se ve saludable. Y hay una cosa que todavía hasta hoy continuamos hablando de reforestar. Siempre que pensamos en sembrar, solo decimos reforestar. Y hace rato dejamos de hacer reforestación o revegetalización, aunque en algunos momentos se hace, y cuando se siembran árboles simplemente uno dice, estamos reforestando, estamos revegetalizando. Yo creo que debemos hablar de restauración. Restauración activa, cuando interviene mucho el hombre, y a una restauración pasiva o espontánea, que es con una pequeña ayuda del hombre, dejamos que la naturaleza siga su curso normal. Esto es para mostrarte en lo que las definiciones que han visto ahí, es muy simple. Tenemos la naturaleza, en la naturaleza hay estructura, o sea, la relación de los elementos del paisaje, hay unas interacciones entre esos elementos, hay unos usos, generalmente el hombre que le da esos usos y hace unos cambios en el paisaje. Los sistemas ecológicos de la Tierra han sido transformados. Ya pudieron ver que desde el Neolítico estamos transformando la naturaleza. Estamos transformando hace 8.000 años. ¿Cómo ha transformado el hombre? Generalmente, pues, cada actividad humana genera un impacto sobre los ecosistemas, bien sea por deforestación, producción agropecuaria, minería, la misma urbanización. Cuando introducimos lo que llaman especies exóticas, o sea, traemos especies de otras zonas templadas, y aquí se comportan muy bien porque tienen calor y agua todo el tiempo. Y lo que hacemos es generar unos problemas ambientales, de los cuales ya la compañera que habló antes nos puso muy bien. Y sobre todo, pues todo genera en que estamos haciendo un cambio climático acelerado. Hablemos un poco del Plan Nacional de Restauración. Este plan va a 20 años. Va a 20 años, del 2015 al 2035, y el objetivo, pues, es promover la restauración ecológica a nivel nacional, y sobre todo ir a trabajar esas zonas que han sido disturbadas en un marco amplio de conservación de la biodiversidad. Tiene 7 objetivos específicos, y de allí tomamos el concepto de restauración ecológica, que no para nada es diferente al concepto que tiene toda la literatura sobre restauración ecológica. Dicen que el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema, cuando decimos asistir es porque es una actividad humana, porque lo hacen los humanos, ¿sí? Siempre se coge un ecosistema que ha sido dañado, se le hacen unos estudios, a lo que veíamos en el enfoque conceptual, un estudio de estructura, de composición, de funcionamiento. De acuerdo a eso, yo llego a un sitio degradado y es posible que allí no encuentre ya el ecosistema nada, para nada, solo encuentre el terreno lleno de roca, inclusive sin suelo. O encuentre un potrero, o encuentre un cultivo de coníferas. Entonces debo hacer un estudio, no propiamente de lo que está degradado ahí, sino de algo que está muy cerca, o basarme en recuentos históricos para determinar qué había allí y hacia dónde puedo llevar. Esto nos permite definir mucho los objetivos de restauración, para buscar hacia dónde debo llevar ese proceso. Esa restauración tiene 3 enfoques. El primer enfoque es
como su nombre lo indica, restauración ecológica. Y esa restauración ecológica dice que hay que buscar el ecosistema que había, recuperarlo, volver al ecosistema original. Y que ese ecosistema debe ser autosostenible, o sea, yo lo llevo hasta un punto y de ahí en adelante él es capaz de sostenerse en el tiempo. Y por supuesto, pues yo lo que busco con la restauración es generar unos bienes y servicios ambientales. Pero ojo, esta restauración ecológica pura, es casi imposible, por no decir imposible. Porque primero, la información que uno tiene no es la más real ni fidedigna. Los ecosistemas son muy dinámicos, están cambiando constantemente, cambian en el interior y en el exterior. No se sabe, a estas alturas, después de 8.000 años, no sabemos qué es natural y qué es cultural. A veces las cosas culturales se vuelven tan cotidianas que parecen naturales. Y uno dirá, ¿existe un sistema virgen, natural, no disturbado? Si yo estoy mirando, haciendo la línea base con un ecosistema de al lado, ¿cuántas veces ha sido disturbado ese ecosistema? Y hay sistemas que los han dañado muchas veces y se han recuperado, entonces son nuevos ecosistemas. Y la otra es, existen condiciones ecológicas para yo restablecer el ecosistema. Por esas preguntitas es que uno puede llegar fácilmente a la conclusión que es imposible volver al ecosistema original. Entonces, pero hay consuelo todavía, porque está el segundo y tercer enfoque de la restauración ecológica, que es llevar ese ecosistema, ese sistema degradado, dañado, llevarlo a un sistema similar o no al que había antes, pero debe ser autosostenible. Y para eso debe garantizar que algunas especies estén ahí y estén prestando servicios ambientales. Aquí está el concepto de rehabilitar, es cualquier acto de mejoramiento en términos generales. Y está el tercer enfoque de la restauración, que es la recuperación ecológica. Y aquí, si no busco volver al ecosistema original, ni parecido, ni similar, aquí simplemente busco recuperar una zona que ha sido muy degradada, muy dañada, sobre todo se da en la zona donde hubo minería a cielo abierto. Entonces lo que se trata es de estabilizar un poco y de recuperar algún servicio social sobre todo. Esta es una figura que nos muestra los tres conceptos de restauración, los tres enfoques de restauración, rehabilitación y recuperación. Entonces, si yo tengo un ecosistema degradado y no hago nada, el deterioro va a continuar y va a terminar dañando la estructura del ecosistema. Si yo tengo un ecosistema degradado, puede ser que yo no haga nada y el ecosistema se recupere por sí solo. O si entro a hacer rehabilitación, pues es una restauración parcial. Ya dijimos que el ecosistema original pues, es un poco difícil llegar allá. Y hoy en día se está hablando en restauración de nuevos ecosistemas. El Plan Nacional de Restauración es una guía que yo les invito a que la lean, la consulten los que estén interesados en proyectos de restauración. Además de tener unos conceptos generales, una conceptualización, pues nos guía cuáles son las etapas de un proyecto de restauración y habla de cinco etapas. La planeación, y miren lo que dice, hay que hacer aproximaciones sociales. La compañera anterior dijo que hay que involucrar la comunidad,
y hace rato en los 80 dijeron que la restauración y la conservación sin la comunidad, sin el factor social, es muy difícil, además de lo ecológico, lo económico y lo político. Aquí es donde hago la línea base para saber hacia dónde le apunto al proyecto de restauración. La ejecución de ese proyecto pues lo hago mediante algunas herramientas de manejo del paisaje que aquí están enumeradas. Las que más utilizamos nosotros son las cercas vivas para hacer conectividad, el rescate como estrategia de conservación, barreras, franjas protectoras en los cuerpos de agua, redistribuyo plantas, o los páramos se hace mucha restauración pasiva. El mantenimiento pues es lógico, si yo siembro o establezco unas plantas, yo debo ayudarle a esas plantas, porque va a tener mucha competencia en el sitio donde yo las establezca. Entonces tengo que hacer unas labores culturales, todos las conocemos, labores culturales que se hacen a una planta después de sembrar. El monitoreo que se hace desde el primer año, se busca identificar y medir la respuesta que tiene el ecosistema. Y algo fundamental, hay que hacer divulgación de ese proyecto de restauración. ¿Por qué? Porque le puede servir a alguien en alguna parte. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para no repetir si nosotros no nos dio resultado ese proyecto o no fue tan exitoso como pensábamos. El Plan Nacional de Restauración tiene una estructura o un plan de acción que, como les dije, es hasta el 2035, tiene 3 fases, nosotros estamos en la fase 2. Cada fase tiene responsables, las fuentes de financiación, el presupuesto estimado. Aquí están las fases con su duración. Y a los responsables, hay responsables directos e indirectos, entonces ahí involucra todo, los ministerios de Ambiente, Agricultura, Educación, los institutos de investigación, el SENA, las autoridades ambientales, los entes territoriales, las universidades, los gremios, las ONGs y el CIN. Participamos todos en este plan de acción del Plan Nacional de Restauración que va hasta el 2035. Ese Plan Nacional de Restauración habla de unas áreas susceptibles de restauración en el departamento del Quindío. Miren ustedes que hay dos, en este cuadro hay dos cantidades, a nivel departamento y a nivel de la autoridad ambiental. ¿Por qué está menos aquí en la autoridad ambiental? Porque quitamos unas hectáreas que las tiene que manejar el Parque Nacional Natural Los Nevados a través de la unidad de parques, ya que el Quindío tiene una pequeña parte, como un 3% de las 58.000 hectáreas que tiene el Parque Los Nevados. Entonces, mire, hay una cantidad, está calculado cuántas hectáreas para recuperación, cuántas para rehabilitación y cuántas para restauración. Esto hay que bajarlo a unos mapas detallados y semidetallados para poder entrar a hacer como el trabajo local. Hablemos un poquito de la holística de la restauración ecológica. Resulta que la restauración ecológica es multidimensional. La restauración ecológica no es ecológica, no es ecología pura. Tiene historia, cultura, política, estética, moral. Y sobre todo, la primera es la dimensión ecológica. Lo que buscamos es recuperar ecosistemas para que presten servicios ambientales. Pero también tiene la parte social. Y esa parte social se debe dar desde el inicio de todo proyecto de restauración. Desde el primer momento. Lo dicen todos los ecólogos, los biólogos, los científicos y lo dice el Plan Nacional de Restauración. Debe tener en cuenta la comunidad, porque cuando con restauración pretendemos recuperar algunos bienes y servicios ambientales y entonces la comunidad, esos bienes y servicios ambientales son para la comunidad, entonces la comunidad tiene que ser parte de decir qué es lo que quiere.
tiene una dimensión económica, por supuesto, y restaurar es costosísimo. Imaginen ustedes cuánto vale restaurar este incendio de cobertura vegetal, o cuánto vale recuperar este suelo degradado que es el desierto de la Tatacoa, que le decimos desierto, pero en realidad no es desierto, simplemente es un área que fue sobreexplotada y degradada por cuestiones de clima, de ambientales, se degradó así. ¿Cuánto vale? Millones y millones y millones. Entonces hay que tener muy en cuenta que restaurar es costoso. Y está la dimensión ética. Y aquí quiero un poquito que reflexionemos si lo que estamos haciendo es ecocentrismo o antropocentrismo. Ya desde el 2000 se estaba hablando que estamos en el antropoceno, ¿sí? Y se hablaba de la huella que están dejando los humanos, principalmente impulsando la sexta extinción masiva. Nosotros estamos acelerando esa extinción. Y miren las preguntas cuando yo voy a hacer un proyecto de restauración ecológica, que debería hacerse todo, los gobiernos, las ONGs y todo el que quiera hacer un proyecto de restauración, los gremios, los privados. Cuando yo hago restauración estoy diciéndole a la gente que puede dañar porque con plata puedo recuperar, puedo estar vendiendo, haciendo un mal mensaje. O sea, hay veces que gastamos mucho dinero en unos lugares muy pequeños tratando de hacer restauración, sabiendo que con ese mismo dinero podría yo comprar unos ecosistemas naturales y declararlos en reservas naturales. Ahora, es ético gastar gran cantidad de dinero en proyectos que se sabe que no van a continuar. Como acuerden que depende también de la voluntad política la restauración y depende de lo económico. Entonces puede tener muchas intenciones de continuar un proyecto, pero no hay dinero. O en proyectos que sabemos que no benefician en nada a las comunidades locales. Y esta última, es ético crear expectativas a corto plazo a las gentes locales sabiendo que la restauración es un proceso de largo plazo. Estamos hablando de 10, 15 y más años. Entonces por eso se está hablando de que es urgente hacer un código de ética de la restauración ecológica. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta para iniciar un proyecto? Lo primero es que yo debo establecer unos objetivos modestos, más bien intermedios, muy cumplibles, muy logrables. Yo no puedo soñar mucho. Y para eso, pues ya les dije que había que hacer caracterizar la zona, lo que llaman la línea base, diagnosticar cuál es qué tiene el paisaje y cuáles son las barreras ecológicas que se enfrentan allí, cuáles son los disturbios naturales o antrópicos que hay allí. Después de tener usted esto, puede establecer los objetivos y el alcance del proyecto. Y tiene que plantear el monitoreo. ¿Sí? Ese monitoreo es el que me va a permitir a mí identificar qué tanto éxito que tengo con la restauración. Hay monitoreo de implementación, que es el que se hace a corto plazo, y hay monitoreo de efectividad, que es el que se hace a largo plazo. Para yo establecer un monitoreo tengo que definir unos indicadores y unos parámetros adecuados, o sea, qué es lo que quiero medir. Y miren cómo puedo hacer yo un monitoreo a gran escala, que se llama la escala de paisaje. Yo puedo medirlo por el suelo, por la vegetación, por las hormigas, por los escarabajos coprófagos, por las serpientes, por las aves, por los mamíferos, dependiendo de las potencialidades que yo tenga en el equipo de restauración. En esa medida yo puedo orientar el monitoreo. Y miren aquí, el primer año yo hago el monitoreo, recuerden que el monitoreo se inicia desde el primer año, y el primer año se hace trimestralmente, generalmente va acompañado de las labores culturales que yo realizo allí.
Ya del año 2 al año 5 lo hago una vez al año. Y ya después del año 5 lo hago cada 5 años. Hay unos que recomiendan hacerlo hasta los 5 años, hasta los 10 años, hasta los 15 años. ¿Qué estamos haciendo en el Quindío? La CRQ desde el año 2014 viene desarrollando proyectos de restauración ecológica en los 12 municipios del departamento. Hemos logrado en 280 predios restaurar cerca de 1000 hectáreas. ¿Y cómo la restauramos? Con herramientas del manejo del paisaje. Generalmente utilizamos la plantación protectora, el sistema agroforestal, la cerca viva y el enriquecimiento vegetal. Para esto, nosotros tenemos un vivero en el Parque Ecológico de Calarcá, un vivero que tiene 30 especies nativas. Allí producimos anualmente entre 13.000 y 15.000 plantas. Hacemos un trabajo con las personas que están interesadas y la persona debe adquirir un compromiso con nosotros y nos firma un acta de compromiso donde nosotros aportamos la asistencia técnica, la asesoría y los árboles y la persona o las personas, porque ahí a veces se trabaja con juntas de acción comunal o con organizaciones, deben comprometerse a cuidar ese árbol durante los 4 primeros años y a permitir que los técnicos entren a hacer monitoreo en esos sitios. El primer año pues se hace lo que es el mantenimiento y seguimiento. Ahí pueden ver ustedes lo que se hace. Fertilización. También se mira la parte física, fitosanitaria, de salud de las especies. Y se evalúa la mortalidad y cuáles pueden ser las posibles causas. Acabamos de terminar en los 2019 los primeros predios que se restauraron, fueron 21 predios en el municipio de Buenavista, y le hicimos el monitoreo. Para eso se elaboró una metodología de monitoreo, que es esta, está disponible para consulta. El equipo que tenemos ahora de restauración en la CRQ lo conforma una ingeniera forestal, un biólogo ecólogo, le digo yo, porque maneja los dos conocimientos, una social, un técnico ambiental y un técnico experto en sí. Ese es el equipo que conforma y seguro que vamos a seguir puliendo esta metodología. La metodología nos la presentó una compañera que trabajó con nosotros el año pasado, pero está disponible también para las personas. Esta metodología sobre todo está basada en aves. Y ya para finalizar, miremos lo de restauración y cambio climático. El hombre está llegando a los límites. Algunos científicos pesimistas dicen que ya pasamos el punto del no retorno. Otros un poco más optimistas dicen que ya casi vamos a llegar. Estos son los límites. Esto salió en 1972 el Club de Roma publicó este informe y desde eso se viene trabajando en estos límites. Y miren ustedes que el ser humano ya traspasó 4. Cambio, miren, la integridad de la biosfera, cambio climático, el ciclo biogeoquímico. Lo que está en verde está, como dice aquí, está bajo el límite, o sea, está seguro. Pero lo que ya empieza a cambiar de color es que está pasando el límite o pasó el límite. Y lo que está en gris es lo que no se ha podido calcular todavía. Y ahora hablaba, la compañera anterior hablaba de que no podemos pasar del 1.5 grados Celsius a 2 grados Celsius. Miren ustedes lo que pasaría con 1.5 grados Celsius o con 2 grados Celsius. Y
cuando a uno le muestra todos los fenómenos de cambio climático y todo lo que está ocurriendo en la naturaleza, de verdad que parece una película de terror. Y no es por aterrorizar, pues, sino por sensibilizar a la gente que estamos en un proceso de acabose. El ser humano no está consciente, el ser humano se siente fuera de, cuando somos parte de, entonces está causando todas estas cosas. Y tenemos que la restauración ecológica aporta a mitigar por lo menos 4 límites. Aporta en cambio climático, aporta en integridad de la biosfera, en cambio de los sistemas de suelo, que es donde más se ve, porque acuérdense que restaurar es llevar unas plantas para que se recupere el ecosistema, o sea, es cobertura vegetal, y en los usos del agua dulce. Además, que los efectos de la restauración sobre lo local no van más allá de regular el ciclo de CO2 o de gas carbónico, no. Con las plantas establecidas o introducidas, la recuperación de la cubierta vegetal cambia el albedo. Y eso, de alguna forma, afecta el balance radioactivo de la atmósfera, ya que es gran aporte el que le hace la restauración ecológica a los efectos de cambio climático y a los otros límites que estamos pasando. Y hasta aquí llegamos. Esta es una frase de unos compañeros ecólogos, Orlando Vargas y Francisco Mora, donde nos piden que debemos volver a la naturaleza. Gracias. No, gracias a ti, Néstor. Muchísimas gracias por tu intervención, por tus aportes, por contarnos esas generalidades sobre el proceso de restauración, sobre darnos a conocer ese proceso sucesional para llegar a un bosque secundario. Tenemos 2 preguntas para ti, Néstor. ¿Cuáles son las zonas estratégicas para restaurar en el Quindío con más urgencia y por qué? Pues nosotros acabamos de terminar una restauración de 200 hectáreas en Pijao. Pijao tiene 2 cárcavas que amenazan. Además de estar la ubicación del casco urbano, está en parte del recorrido del río Lejos, pues tenemos la cárcava, la cárcava que está en la Palmera y la cárcava de las Pizarras. Y allí hicimos una intervención, terminamos ahora en febrero, 200 hectáreas. Pues uno diría, hay que intervenir todos los ecosistemas degradados, todos los ecosistemas dañados. Y vieron ustedes en el cuadro que nos plantea el Plan Nacional de Restauración que hay unas áreas, cerca de 67.000 hectáreas, para recuperar, rehabilitar, dependiendo de las posibilidades económicas, las posibilidades políticas. Además, uno se encuentra que en algunos sitios los propietarios particulares no permiten. Pero hoy, afortunadamente, llamaron de Pijao a algunos propietarios diciendo que quieren ceder terreno. Nosotros allí en Pijao hicimos una cosa muy buena, además de establecer esas herramientas de manejo del paisaje, pues era curioso porque los trabajadores decían, le quitamos área a la finca. Y yo le decía, no le quitamos área productiva a la finca, le recuperamos área a la naturaleza, porque los propietarios se dieron parte y aislamos unos bosques, unos relictos de bosques muy importantes que estaban haciendo el factor tensionante a ir a la ganadería, porque el ganado entraba libremente a los bosques y no dejaba crecer nada bajo los árboles grandes, todo permanecía limpio. Entonces, de alguna forma aislamos con cerca muerta esos relictos de bosque y conectamos algunos. Entonces es interesante porque ese proceso nos va a permitir recuperar mucha área o muchos ecosistemas allí de alta montaña.
pero uno diría, los ecosistemas de la parte baja, diría uno como lo más importante, porque en la zona alta del Quindío tenemos mucho bosque de alta montaña, bosque de niebla, páramo, tenemos buena cantidad. Y en la parte baja, precisamente, estamos empezando un proyecto con el Jardín Botánico, Calle Larga, al final de Calle Larga, y vamos a hacer aquí en 3 predios unos corredores, unas conectividades de bosque nativo y bosque de guadua para conectar el río Verde con el río Quindío y lograr aumentar como la vía, como el espacio, el corredor biológico para muchas especies, entre ellas el mono aullador. Y lo que más llama la atención es que los propietarios están completamente sensibilizados y conscientes y quieren hacer eso y están completamente disponibles. Entonces, uno diría, los ecosistemas que están a 1000, a 1200, a 1300 son ecosistemas que están muy escasos y sería como un área primera a intervenir. Pero depende de muchos factores, depende del factor económico, el factor político, que los propietarios nos permitan entrar. Muchísimas gracias, Néstor Jairo, por darnos respuestas a inquietud. Te damos gracias por haber participado de este espacio, por tu intervención, por darnos tus conocimientos. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Natacha Valentina Garzón Yepes. Por favor, puedes dejar de compartir para que Natacha nos haga su presentación. Natacha nos va a presentar el tema de redes para fortalecer la restauración ecológica y cultivar transformaciones socioecológicas en Colombia. Natacha Valentina Garzón Yepes es ecóloga con maestría en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, presidenta de la Red Colombiana de Restauración Ecológica, investigadora y consultora en procesos de participación social y gobernanza ambiental territorial, con énfasis en la restauración de ecosistemas esenciales para la vida en Colombia. Hace parte también de la entidad Red Colombiana de Restauración Ecológica, REDCRE. Natacha Valentina, buenas tardes, buenas noches ya, te damos la bienvenida, el tiempo es tuyo, ya nos puedes compartir tu presentación. Sí, bueno, muchas gracias, me informan ahí cómo va todo. Se ve súper bien. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todo el equipo de la gobernación que está haciendo estos foros, de brindarnos esta oportunidad de compartir lo que hemos denominado redes para fortalecer la restauración ecológica y cultivar transformaciones socioecológicas en Colombia. Yo soy presidenta actual de la Red Colombiana de Restauración y pues por muchísimos años, realmente más de 15 años, venimos trabajando por hacer de la restauración ecológica tanto un esfuerzo mancomunado a nivel académico, institucional, como también un sentir de vida. Entonces, pues quiero empezar por un breve, digamos, reconocimiento de la dramática situación en la que estamos. Digamos, desde los años 50 hemos perdido más del 68% de los ecosistemas terrestres del país. Actualmente más de 4.5 millones de hectáreas de estos ecosistemas terrestres se encuentran, y estamos hablando de ecosistemas en alguna categoría de extinción ecosistémica, no de especies, ¿no? Crítica. Tenemos 7.5 millones de hectáreas de humedales con algunas dinámicas de degradación, y es importante además tener en cuenta que Colombia es 50% un país marítimo y que de esos ecosistemas marino-costeros 47% de los ecosistemas tienen algún grado de deterioro. Entonces lo que estamos evidenciando es que hay una tendencia cada vez mayor, una tendencia supremamente vulnerable a la pérdida de biodiversidad. ¿En qué se relaciona esa pérdida de diversidad? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y es que puede haber un colapso de la biodiversidad, por ejemplo, en los Andes, en la gran parte de los Andes, en la costa Caribe, y esas son las predicciones y la tendencia se mantiene, y que actualmente hay más de 30 millones de hectáreas en el país que son necesarias desarrollar algún tipo de proceso de restauración. Ese es el panorama con el que estamos. ¿Esto qué significa? Y más allá de hablar de restauración, más allá de hablar de la degradación biológica, también estamos hablando de una suerte de conflictos ecológicos, conflictos que se relacionan con el deterioro de los suelos, con el deterioro y la pérdida de productividad
biodiversidad, con la pérdida de agua, con los extremos climáticos y sus implicaciones frente a los medios de vida y a las formas de vida, y eso también está relacionado con pérdida de prácticas culturales asociadas a la naturaleza. Y para mí un ejemplo muy grande es, por ejemplo, esto que llaman los campesinos del páramo sembrar agua. Ellos tenían una práctica en donde no cualquiera podía ir a cuidar o sembrar un manantial, sino eran los niños los que podían identificar y llevar una totuma de agua allá en esas áreas donde ellos iban a plantar y a restaurar sus manantiales y sus nacimientos. Esas prácticas y saberes asociados a la naturaleza también se han ido transformando, se han venido degradando. Entonces, ¿cuál es la importancia de las redes y el papel de la Red Colombiana de Restauración en esto que estamos viviendo en Colombia? Básicamente, para nosotros es importante transmitir el concepto de red, el red como ese vínculo de conocimiento, de acción, como esa acción colectiva y como ese aprendizaje social, que buscamos como un fin común, frenar la degradación, la pérdida de diversidad y volver a entrelazar la cultura y la naturaleza. Todo patrón fundamental de la vida en el planeta se desarrolla a partir de redes neurológicas, redes celulares, redes ecosistémicas, redes de comunicación actualmente. Y en nosotros, desde la Red Colombiana de Restauración, pues vemos la necesidad de construir esos tejidos que nos posibiliten unir, conectar y generar articulaciones, encuentros entre personas, entre mentalidades distintas y situaciones diferentes, con un propósito común, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pues cultivar, generar esta comunidad. Nosotros como Red Colombiana de Restauración somos la comunidad que integrada por más de 150 científicos, profesionales y personas que en distintas regiones del país hoy en día trabajamos por la restauración de ecosistemas esenciales para la vida en Colombia. Comunicamos, nos encontramos, conversamos, discutimos, compartimos todos estos avances que se vienen haciendo desde las diferentes regiones y que buscan ir cultivando esas transiciones socioecológicas hacia nuevas formas de vida en este país. Buscamos ser este referente de consulta, posicionamiento y producción de experiencias exitosas que brinden esas soluciones a los problemas de degradación. Nuestro objetivo como red es precisamente que la gente reconozca que existe una entidad a la cual puede vincularse y ser parte y aportar y construir a través de ella. ¿Cómo lo hacemos? Generando espacios de intercambio y conocimiento a nivel no solo nacional, sino internacional, fortaleciendo capacidades técnicas y científicas para generar ese capital humano que se necesita para restaurar todos estos ecosistemas que vienen estando degradados, acompañar mediante asesoría especializada a personas, instituciones y empresas interesadas. Para nosotros es fundamental que cada vez exista un mayor acompañamiento sobre las prácticas en las que se vienen desarrollando restauración ecológica. No todo el que viene haciendo restauración ecológica cuenta con los conocimientos necesarios para hacerlo, pero nosotros creemos que eso no lo limita, simplemente lo que buscamos es que haya un acompañamiento por quienes conforman esta red y pueden generar esas mayores certezas sobre cómo va a desarrollarse las iniciativas y aportando muy fuertemente a la construcción de política en materia de la gestión y ordenamiento territorial ambiental. Nosotros fuimos impulsores, pero además gestores del Plan Nacional de Restauración y somos la entidad, que en el mismo plan visibiliza como aquella que debe estar encargada de divulgar los avances en el plan. Pues nuestra propuesta de sentir, pensar y qué es eso de la restauración es como más que como un proyecto, como proceso de investigación, acción colectiva que permita diseñar nuevas formas de relacionamiento entre la sociedad y la naturaleza. Por eso, más allá de sembrar árboles, nosotros sí creemos que es necesario estrategias muy articuladas en donde se combinen sentires económicos, sentires ambientales, sentires culturales que posibiliten ese diseño de formas de reparar. Esto lo que finalmente va a buscar va a permitir transitar hacia esa sustentabilidad, mejorando la capacidad de la sociedad para gestionar los ecosistemas de manera simultánea con la gente, donde la resiliencia se construye como proyecto colectivo. Es muy importante, para nosotros empezar a romper el mito y el sentido común que se ha vuelto que restaurar es costoso. Por supuesto que va a ser costoso si no hay un sentir
digamos, local de la necesidad de generar procesos de restauración, pero si hay un deterioro masivo, si el suelo de los campesinos está degradado, si las aguas están contaminadas, por supuesto que las acciones de minga, de trabajo comunitario y todo eso van a ser el músculo más importante financiero que va a permitir la sostenibilidad de estas intervenciones. Para ello, nuestro sentir de la restauración o los procesos de restauración pues deben garantizar la integridad de los ecosistemas como soporte para la vida, materializar esas decisiones de ordenamiento construidas a partir de procesos de concertación institución y de interacción interinstitucional, es decir, la imposición de proyectos o la generación de mapas de prioridades de restauración sin concertación con la gente significa una manera de imposición sobre los territorios y por lo tanto va a generar muchas veces un contrasentido frente realmente a la necesidad de la gente. Prevenir y mitigar los procesos de degradación que mitigan el cambio climático y permiten generar acciones de adaptación basadas en los ecosistemas. La restauración como principio en la Red Colombiana de Restauración Ecológica es ante todo una necesidad de reparar los daños del pasado y no promover nuevos daños sobre los ecosistemas en este momento o legitimar acciones de daño. Recuperar y socializar el conocimiento ecológico tradicional como una de las formas de conocimiento legítimo que además puede terminar siendo una de las más válidas frente a los procesos de ensayo o diseño o generación de herramientas colaborativas que nos permitan generar todas estas soluciones basadas en la naturaleza, que muchas veces están muy arraigadas a las prácticas culturales de las que les venía contando al principio. Desarrollar de manera participativa herramientas y técnicas para la restauración, uso sostenible de los sistemas socioecológicos y valorar y rescatar las formas de vida locales como modos de vida dignos e importancia socioecológica para el desarrollo del país. Buscamos entonces fortalecer el trabajo territorial que se conecta a través de redes. Somos una red, entonces trabajamos en lógica de nodos. ¿Sí? Nodos que se venían organizando a lo largo y ancho de la geografía del país. En este momento contamos con 12 nodos consolidados, y lo pongo entre comillas, porque cada nodo tiene una autonomía y una forma de trabajo particular, depende de las coyunturas, depende de quién los esté liderando, depende de quiénes esté a su cargo, pero que van generando de todas maneras un reconocimiento de los otros que junto conmigo pueden, digamos, generar estas causas comunes, unir esfuerzos, generar iniciativas de intercambio de conocimiento, de cursos, de simposios locales, de proyectos mancomunados. Bueno, todos estos elementos pueden ir tejiendo cada nodo, creando ese tejido común por la restauración ecológica del país que se genera a través de sus acercamientos, a través de la divulgación y el fortalecimiento de los procesos locales. Para nosotros, la Red Colombiana de Restauración existe, sí existen estos nodos territoriales que alimentan la dinámica nacional. Un ejemplo, pues por ejemplo, uno de los nodos con mayor fortaleza es el nodo amazónico, que ha establecido ya un plan de acción que viene haciendo donde diferentes actores, más de 78 representantes de ONG, sectores académicos, sociales, se integran para decir, bueno, cuáles van a ser nuestros objetivos y cómo es que vamos a construir ese accionar de la Red Colombiana de Restauración en la Amazonía. Entonces, generar cuáles son las instancias de diálogo, saber y consolidar el nodo y construir un plan de acción con diferentes ejes en los que vienen desarrollando cada una de estas iniciativas. En el 2018, a partir de ese nodo y el cuarto Congreso Colombiano de Restauración, logramos que más de 260 personas firmaran la Alianza por la Restauración Ecológica de la Amazonía, comprometiéndose con el territorio y sus ecosistemas vigentes. Entre esos, los directores de las instituciones, el ministerio, bueno, comunidades indígenas, comunidades campesinas, académicos, en fin. ¿Qué hemos logrado? Pues hemos tejido más de 60 alianzas interinstitucionales, nacionales e internacionales en pro de esta restauración de los ecosistemas colombianos. Una estrategia de comunicación para la divulgación y posicionamiento de las investigaciones, innovaciones y procesos de restauración en Colombia, que lo desarrollamos a través de 3 mecanismos. El boletín REDRE, que concentra, digamos, un desarrollo muy técnico de las experiencias, ediciones especiales, académicas, con un público específico. La página web como este sitio, digamos, institucional, que permite posicionar, bueno, la información, consignar los boletines, consignar, digamos, los eventos que venimos realizando y evidentemente pues nuestras redes sociales que tienen una amplia cobertura a nivel nacional
nacional e internacional. Promovemos espacios de diversa índole para este intercambio de conocimiento y experiencias, pero además para el proceso de formación de capacidades y el capital humano que necesita la restauración, cursos, congresos, simposios, diplomados estamos desarrollando ahorita. Este año vamos a realizar el quinto Congreso Colombiano y sexto Congreso Iberoamericano de Restauración Ecológica del Caribe. Ahorita venimos desarrollando un proceso adaptativo para generarlo el próximo año. Sin embargo, con la misma consigna de integrar saberes de las montañas a los mares, hemos generado diferentes encuentros o diferentes mecanismos para la discusión, la proyección, los avances. En este momento estamos en foros y charlas virtuales, pero también se vienen planeando cursos pre-congreso, conferencias magistrales, simposios y charlas individuales, mesas de trabajo, muestras individuales y fotográficas que divulguen de una otra forma los avances de la restauración. Actualmente, como les decía, entonces venimos desarrollando una serie de conversatorios online, unos de carácter internacional iberoamericano, como el que realizamos y que por cierto nos acompañó el grupo del Quindío sobre los ecosistemas, la restauración de ecosistemas marino-costeros, y ahorita que vamos a hablar de conectividad para la restauración en la Amazonía colombiana, y que va a ser el próximo viernes. Entonces todos estos eventos son parte de las formas en cómo los diferentes sedes que integran la comunidad pueden ir posicionando, integrándose y compartiendo sus experiencias a través de los diferentes mecanismos que venimos generando. ¿Quiénes pueden ser parte de la red y cómo hacerlo? Para nosotros, cualquier persona, todos, mejor dicho, debería ser los 40 millones de habitantes del país, todas aquellas personas interesadas en la restauración de los ecosistemas y que quieran ser parte. Para ello simplemente es escribir el correo electrónico o pedir información en la página red, y simplemente lo que nosotros solicitamos es una donación frente a las diferentes categorías: donaciones de tipo de estudiantes, donación tipo institucional y donación tipo empresa. Y la invitación pues en este momento es que nos acompañen a hacer juntos la restauración de los ecosistemas en este país, que vean la restauración ecológica como una herramienta que además permite articular los diferentes formas en que nosotros estamos tratando de construir unas realidades transformativas frente a lo que se vive ambiental, social, culturalmente, y que la Red Colombiana de Restauración pues es esa comunidad que invita a cada una de las personas a poder construir mancomunadamente, en donde el fin de todos pues se vea reflejado en ese construir colectivo. Y bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Natacha. Muy interesante tu presentación. Resaltar el tema de la investigación y la acción participativa colectiva, muy importante cuando se está trabajando del trabajo, cuando se está hablando del trabajo en red. Es realmente importante destacarlo. También tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo los habitantes del Quindío podemos ayudar a restaurar y a monitorear esa restauración en nuestro territorio? Pues lo más importante sobre todo es tener en cuenta, digamos, los mecanismos de participación que se vienen estando generando. Entonces, muchas iniciativas, muchos proyectos institucionales, liderados por ONG, liderados por las escuelas, por los colegios, finalmente empiezan a construir este tipo de escenarios en donde se discuten y se proyecta qué es lo que se tiene que restaurar y hacia dónde. Entonces, en eso que nos presentaban anteriormente, de las iniciativas que hay, de las áreas especiales en el Quindío y todo, empezar a integrarse como una comunidad local, como un nuevo local que pueda ir construyendo estos lineamientos de cómo deberían restaurarse los ecosistemas, qué se ha avanzado, qué no hemos avanzado, cuáles han sido las limitaciones, las barreras. Generalmente en este país siempre contamos que los proyectos son exitosos, y muchas veces en el tema de restauración hay cosas que nos limitan mucho y que muy pocas veces son divulgados. Entonces yo creo que el primer paso es reflexionar sobre cómo es que se han venido deteriorando los ecosistemas en el Quindío y cuáles serían lo que comunitariamente se necesitaría para poder efectuar estos procesos. Y evidentemente la invitación es, sé que, que se vinculen, que puedan articularse con el nodo del eje cafetero, fortalecerlo, volverlo a revitalizar y de esta manera poder incidir de mejor manera en los procesos de veeduría, ¿no? Ah, bueno, muchísimas gracias. Creo que esa era la otra pregunta que teníamos, si existen nodos en las diferentes regiones en Colombia. Hay 12 nodos existentes, como les contaba en su momento.
unos muchos más vitales que otros, pero que en su momento tuviesen, o sea, digamos, está caracterizado como algunos actores. Entonces, por ejemplo, el nuevo eje cafetero, pues existe, hay unos actores, han cambiado y es necesario como reactivarlo, y parte de nuestra conversa y de la necesidad como de juntar con estos nuevos grupos que están haciendo iniciativas, la idea no es generar 20.000 espacios donde vayan las mismas personas, sino que en las mismas mesas y en los mismos procesos se puedan ir articulando los temas que hacen pertinente cada uno de los trabajos colaborativos. No, excelente. Muchísimas gracias, Natacha, por haber participado de este espacio, por compartirnos la experiencia de la red. Te damos gracias por parte del equipo de apropiación social. Entonces, vamos a dar por terminado este foro. Quiero invitarlos a todos, a Natacha, a nuestros panelistas de hoy, y a todos los que nos están escuchando, y a las personas que siempre están con la UFM Estéreo, al segundo foro de sostenibilidad del paisaje cultural cafetero desde la gestión climática, que se va a realizar el próximo martes 25 de agosto. Deseamos una muy, muy, muy feliz tarde, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos.